La palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 22 versículo 2 dice lo siguiente: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El capítulo 22 de Génesis es muy probablemente uno de los capítulos más extremos de la Biblia. Un Dios de amor que pide a un padre a su hijo como sacrificio. Es una locura, no hay lógica, tampoco hay coherencia. No se puede entender y mucho menos explicar con palabras fáciles. Sin embargo, para entender el tema de hoy es necesario entender el tema de la fe. ¿Qué es la fe? Pablo dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Hace algunos días hablábamos de la fe como una escalera de 3 peldaños, los 3 niveles de la fe. El primer peldaño es creer. Creer es ejercer fe en algo que existe, pero que no veo, pero que Dios me llevará a ese lugar. La tierra de Canaán que se le prometió a Abraham, por ejemplo. En segundo lugar, el segundo peldaño de la fe es confiar. Confiar es ejercer fe en algo que no existe y por lo tanto no veo, pero sé que Dios lo hará. La promesa de un hijo para Abraham, por ejemplo. Claramente, creer es más fácil que confiar. Confiar depende de años, luchas y perseverancia. Confiar es depender en Dios plenamente. Pero el tercer nivel de la fe es más extremo. Y es que muy probablemente se cree que la fe es básicamente teórica o subjetiva, ¿no? Y es acá donde muchos fracasan. La fe tiene que ver con algo que va en contra de nuestros gustos y opiniones muchas veces, incluso contra la lógica. Por eso el tercer nivel de la fe es obedecer. Y obedecer es más extremo porque la fe es mucho más que creer, porque los diablos también creen, dice Santiago 2:19. La fe es sinónimo de obediencia a Dios y a su palabra. Obedecer es ejercer fe, aunque no lo entienda, aunque no me guste, pero sé que Dios sabe y hace lo mejor siempre. Imagino a Abraham preguntándose, ¿cómo es posible que Dios le pida tal cosa? Quizás entre lágrimas llevaba a su hijo a ser sacrificado. Tantas preguntas muy probablemente, pero también con la seguridad de que Dios tendrá la salida. Y como él mismo lo diría, Dios proveerá. La fe tiene que ver con obediencia. Jamás te atrevas a decir que eres un hombre o mujer de fe si no estás dispuesto a obedecer a Dios a través de su palabra. La fe tiene obras, la fe es acción, la fe es obediencia. ¿Cuántas lágrimas nos habríamos evitado en la vida si tan solamente habríamos aprendido a ser obedientes a la palabra de Dios? Por eso el tercer nivel de la fe es obedecer, y obedecer es hacer la voluntad de Dios. Pregúntale al Padre de la fe, porque el que tiene fe en Dios verá la gloria, verá su gloria. Abraham vio que la obediencia fue lo mejor. Finalmente Dios proveyó un cordero, e Isaac jamás fue sacrificado. Dios es Dios, nunca lo olvides. Tú puedes hoy tener la plena seguridad de que todo aquel que fue obediente a la palabra de Dios siempre fue bendecido por él. Abraham vería crecer a su hijo, e Isaac se convertiría en un ícono también en la historia de Israel. Y hoy por hoy podemos ver que Abraham no solamente fue amigo de Dios, sino
el Padre de la fe también conocido. Que hoy podamos tomar la decisión de ser obedientes, de creer sí, de confiar sí, pero por sobre todo de ser obedientes a la palabra de Dios. Aunque no me guste, aunque no lo entienda, aunque quizás sea ilógico, pero Dios siempre sabe lo que es mejor. Que Dios te bendiga, que hoy día sea un día de grandes bendiciones. Y no te olvides, sigamos compartiendo mensajes de esperanza.